Hola gente, ¿cómo están? Espero que bien. El día de hoy mi compañero Anthony Mora y mi persona Caleb Bustos del curso de Filosofía de Humanidades 1 del presente año 2023 estaremos hablando acerca de la lectura de mito y realidad. Esto con el fin de dar a entender a la audiencia de manera clara y directa sobre dicha lectura antes mencionada. Sin más nada que decir, empecemos. Bueno, primero que nada, hay que saber la importancia del mito y qué es este como tal. Asimismo, el mito tiene puntos de vista diferentes, entre los cuales podemos mencionar la percepción arcaica, la cual hace mención al mito como una historia verdadera una historia verdadera de alto valor denominada sagrado. De tal manera, podemos ver cómo cambia el valor semántico de la palabra mito conforme al sentido actual. Este actualmente tiene sentido de ficción, ilusión o investigación o invención. Antes mito era de ideología religiosa y tenía sentido sagrado. Ahora el mito tiene un sentido de todo aquello que no puede existir. ¿Y cuál es la importancia de esto? Bueno, la importancia de esto es la ideología que se hubiera seguido durante años. Esto ya que al día de hoy hay, hay tribus o pueblos, por decirlo así, los cuales todavía siguen los patrones de sus ancestros. Una vez aclarado esto, podemos dar inicio a los puntos importantes a mencionar. En mi caso, considero que la relevancia de los mitos relata la cosmogonía y el origen del mundo, del hombre, de los animales y, asimismo, los mitos ofrecen una explicación al mundo conforme al origen de las cosas. Esto nos enseña cómo han llegado a la existencia y cómo hacerlos reaparecer cuando desaparezcan. El mito en sí mismo es una actividad, perdón, reveladora. Conforme a mitos de origen y mitos cosmogónicos, se puede decir que la cosmogonía es un modelo ejemplar para toda la creación. Esto no significa que el mito de origen copie o imite al modelo cosmogónico, ya que esto no es coherente ni sistemático. La cosmogonía trata de explicar cómo algo diferente ha aparecido o cómo una situación actual ha llegado a ese punto. El mito de origen narra y justifica, y el mito cosmogónico explica cómo el mundo ha cambiado, se ha enriquecido o se ha empobrecido. Y el último punto de vista a mencionar por mi parte es el Año Nuevo y cosmogonía en el Oriente Próximo Antiguo. ¿Esto por qué lo tomo en cuenta? Porque hace mención a las similitudes de religiones en el Oriente Próximo Antiguo, entre cuales podemos mencionar Egipto, Israel, entre otros. Estos sentían la necesidad de renovar el mundo periódicamente, por así decirlo, año tras año, y el cual consistía en la reiteración cosmogónica con una serie de ritos o ceremonias, por decirlo así. Como ejemplo, podemos poner el caso de Mesopotamia, perdón, el cual reiteraba con ceremonias de Año Nuevo llamada Akitu, la cual consistía en ritos de combate de Marduk contra Tiamat. Esto con el fin de, esto con el fin de generar un nuevo comienzo del año. Y los mesopotamios observaron cómo el comienzo estaba ligado a un fin que le predecía. Esto sería por mi parte y le daría el pase a mi compañero Caleb. Bueno, a mí me tocaría hablar sobre recuperar el pasado. Habla sobre dos métodos psicoanálisis y los métodos arcaicos y orientales. Habla de volver al origen. Existen solo dos métodos. El primero sería la reintegración rápida y directa a la situación primera y el segundo, el retorno progresivo al origen, o sea, retomando el tiempo.
El primero habla sobre la eliminación de lo creado para volver a recrearlo y el otro es recordarse de los acontecimientos sucedidos hasta llegar al origen. El principal es el saber del origen y la historia para llegar a dominarlo. También un punto importante que yo tomé en cuenta sería lo esencial. Lo esencial viene de la existencia, pero también varía dependiendo de qué manera religiosa lo vemos, porque tenemos diferentes inicios según diferentes religiones, pero en la mayoría hay algo común, que sería que hay un ser supremo, un Dios, algo que nos creó al hombre. Pero también se habla sobre un Deus ociosus o Dios ocioso, que después de crear al hombre lo abandona y lo deja el desempeño de su propia mano. Este Dios no desempeña casi ningún papel. En algunos casos, el Dios crea al hombre y deja el cuidado de este a otro. Este Dios vive aislado del hombre, indiferente de los asuntos del mundo. No hay imágenes ni sacerdotes, no se le dirigen oraciones, más en caso de enfermedades. Es suma para todas estas culturas primitivas que han conocido un ser supremo, pero lo han olvidado más o menos. Lo esencial consiste en estos elementos. Están caracterizados en uno. Dios ha creado el mundo y al hombre después se ha retirado al cielo. El dos. Este alejamiento se acompaña a veces de una ruptura de comunicación entre el cielo y tierra o de alejamiento considerable del cielo en ciertos mitos. Y el tercero, el lugar de este dios ocioso más o menos olvidado ha sido ocupado por diferentes divinidades que tienen en común el estar más próximas al hombre y lo ayudan. También esto se podría considerar una tipo de muerte, pero también hay otro tipo de muerte que sería diferente a la muerte del Deus Otiosus, que comparado a este no es que deja un vacío repentino, sino que esta muerte causa un nuevo inicio, una nueva historia, el inicio de algo nuevo, como en el caso de la historia que se habla de Ainuele, que se dice que su padre, al ver que no volvía a casa, adivinó que había sido asesinada. Descubrió el cuerpo, lo desenterró y lo cortó en pedazos. Enterró en diversos lugares, a excepción de los brazos. Los trozos así enterrados dieron nacimiento a plantas desconocidas hasta entonces. Esto da a entender que esta muerte dio inicio a algo nuevo y que este Dios realmente no muere, sino que se vuelve parte de todo. La memoria también, la memoria se le conocía dos valoraciones, a la que se refiere a los acontecimientos primordiales y la otra a la de uno mismo, la existencia anteriores, es decir, acontecimientos históricos personales. Los que alcanzan lo primero son aquellos inspirados por los musas o gracias a una profetismo a la inversa, logran recobrar la memoria. Y el segundo son aquellos que, como Pitágoras o Empédocles, logran acordarse de sus existencias anteriores. Estas dos categorías de privilegiados vencen al olvido y, por tanto, en cierto modo, a la muerte. El olvido de esta condición pleromática no es necesariamente un pecado, sino una consecuencia del proceso de reencarnación. Se ha visto la importancia en las sociedades arcaicas del retorno a los orígenes, efectuados por otra parte, por múltiples vías. Este prestigio del origen ha perdurado en las sociedades europeas, como estas comenzando a tener un deseo a probar el origen noble y antiguo de su pueblo, intentando eh, probar, probar que serían difíciles de cambiar toda la lectura, todos otros temas. Igual de interés importantes de estos serían los que nos llaman la atención. Los europeos buscan el deseo de probar el origen y aún hemos visto, aunque esto fuera algo del pasado, aún ahora estos mitos siguen en la actualidad. Bueno, esto sería todo por nuestra parte.